Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver derivadas de la función exponencial, pero más ejemplos. En el vídeo anterior vimos cómo hacer esta derivada poquito a poco, despacito, a los poquitos, ¿vale? Pero hoy vamos a ver cómo hacerla, o sea, cómo hacer más ejemplos de esta misma derivada, ¿vale? Aquí tengo 3 y voy a hacer unos cuantos más, no os lo perdáis. Vamos allá. Bien, aquí tenemos nuestras fórmulas. Recordar que vamos a utilizar sobre todo esta no es muy útil, solo vale para, pues por ejemplo, estos 3 casos donde el exponente solo es la x, nada más, no hay nada más que una x, ¿vale? Aquí, si os fijáis, hay una f, por lo tanto, aquí puede haber cualquier otra cosa a mayores de x, por ejemplo, x al cuadrado más 1, 3, pues yo qué sé, x menos 2, ¿vale? En estos casos, donde el exponente es más que una x, utilizaremos esta fórmula, y donde solo es x, utilizaremos esta fórmula, aunque también podremos utilizar esta fórmula. O sea, que esta fórmula es la que vale para todos los casos, y esta solo para x, ¿de acuerdo? Vamos allá. Y' será igual a que, bien, la derivada de esta se parece mucho a la del número e. De hecho, al final os voy a hacer una del número e con esta misma fórmula para que veáis que es lo mismo. 3 elevado a x por el logaritmo neperiano ¿de qué? Pues en este caso de 3. Esto es aplicando esta fórmula. Si aplico esta fórmula vais a ver que da exactamente lo mismo. La derivada sería 3 elevado a x por la derivada de x, ¿vale? Que es 1, y por el logaritmo neperiano de 3. Efectivamente, esto da 3 elevado a x por el logaritmo neperiano de 3. O sea, lo mismito que aquí, ¿de acuerdo? Así que con esta fórmula, si no queréis aprenderos 1000 fórmulas, mejor aprenderos las de la f y olvidaros de las x, porque con las de la f siempre se resuelven todas, con estas no. ¿Vale? Bien, pues esta es nuestra solución. Siguiente. Y' es 4, perdón, será ahora, como tenemos un 4 que multiplica y los números que multiplican se dejan multiplicando y después se deriva lo que está a continuación, es decir, el número que multiplica se deja multiplicando y después se hace la derivada. ¿Vale? O sea, la derivada de 5 elevado a x, que será 5 elevado a x por, voy a utilizar esta fórmula, bueno, voy a utilizar las dos para que veáis, para reincidir, por el logaritmo neperiano de 5. He utilizado esta fórmula, 5 elevado a x por el logaritmo neperiano de 5. ¿De acuerdo? Y' aquí, entonces, por la otra fórmula será el 4, queda otra vez multiplicando, ¿vale? Pongo 5 a elevado a f, que es 5 elevado a x, por la derivada de x, ahora estoy aquí, que es 1, y por el logaritmo neperiano, en este caso de 5. Total, 4 por 5 elevado a x y por el logaritmo neperiano de 5. Un detalle, este 4 por este 5 no se puede multiplicar porque esto está elevado a x y esto no. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues esta es la solución. Siguiente. Bien, atención, aquí hay un cociente, ¿verdad? Hay una división, pero no es la derivada de un cociente porque abajo no hay x, ¿de acuerdo? Para que esto fuera la derivada de un cociente, con el tema de la derivada del primero, por el segundo sin derivar, bla, 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 aquí tendría que haber una x en algún momento, en algún sitio, me da igual que sea exponente, que sea multiplicando o que lo que sea, ¿vale? La cosa es que tendría que haber abajo x. No hay x, no es la derivada de un cociente, por lo tanto, lo que se hace en estos casos es poner el 3 abajo dividiendo y derivar lo que está encima, ¿de acuerdo? Derivo lo que está encima, el 3 queda dividiendo y derivo simplemente lo que está encima. ¿Cómo se deriva esto? 2 elevado a x, es decir, vuelvo a escribir 2 elevado a x por el logaritmo neperiano de 2.
en el caso de la primera fórmula, y si usamos la segunda fórmula va a ser 2 elevado a x por la derivada de x, que es 1, y por el logaritmo neperiano de 2, o sea, lo mismito de antes, 2 elevado a x por el logaritmo neperiano de 2 y partido por 3. ¿De acuerdo? Lo mismo. Vale, ¿de acuerdo? Insisto que aunque parezca más rollo esto, porque tengo que poner un 1, puedo saltarme este paso y hacer directamente esto, pero fijándome en esta fórmula en vez de en esta. Vale, bien. Vamos con otros 3 ejemplos. Siguiente, ¿vale? Nos fijamos. Ahora ya no es x, ahora es un polinomio, por lo tanto ahora sí que hay que aplicar esta ecuación sí o sí. Vale. F, porque nos dijeron f de x será igual a ¿qué? 7 elevado a 3x más 2, ¿vale? Repito tal cual, o sea, sí, absurdo, no, pero bueno, sí, parece tonto. 7 elevado a 3x más 2 por la derivada de 3x más 2, que es 3, ¿de acuerdo? Y por el logaritmo neperiano de 7. Esta es nuestra derivada. Ya está, ¿eh? No se puede simplificar nada porque hay que recordar que esto está elevado a una potencia y esto no, con lo cual no puedo multiplicarlos entre sí porque yo no puedo resolver esto. Entonces se queda así, punto, pelota. Esta es nuestra derivada. Siguiente, f' de x, que será 6 elevado a... Bueno, esta voy a hacerla aquí abajo porque no me va a entrar. Si no, no me entra. Un momentito, dejarme aquí organizar. Aquí. f' de x será igual a 6 elevado a x al cubo más 2x cuadrado menos 3x partido por 5. Y ahora hay que derivar esto. ¿Vale? Esto, ojito, fijaos siempre aquí, no os fijéis nunca aquí, en la derivada que estáis haciendo, ¿eh? Fijaos siempre cuando estéis derivando y tengáis que ir derivando después otra cosa, fijaos siempre en lo que tenéis aquí, porque aquí a veces cambian las cosas y después derivamos lo que no es, ¿vale? Vale, entonces, aquí, tengo que derivar el exponente está aquí, no aquí, ¿vale? Entonces, derivo el exponente ¿es una fracción? Sí, pero no es la derivada, igual que antes del cociente, porque hay x en el denominador. No, ¿verdad? Pues entonces, como no hay x en el denominador, pongo una rayita de fracción y pongo el 5 abajo y derivo lo que está encima. 3x cuadrado más 4x menos 3. ¿De acuerdo? A ver, voy a reducir un poquito esto, porque queda un poco mal. Así, ahí, para que parezca más un exponente. ¿Vale? ¿Entendido? Sí, repito, he derivado esto. El 5 queda abajo y derivé encima lo que es este polinomio. 3x cuadrado, 4x y el menos 3. Y ahora simplemente por el logaritmo neperiano, ¿de quién? De lo que tenía yo aquí elevado, el 6. ¿Vale? ¿Podemos expresar esto más bonito? Bueno, pues sí, un poco. Así. ¿Cómo? Pues podemos poner que f' de x va a ser igual a 6, pero vamos a ponerlo todo así, en una única fracción, y simplemente ponemos primero el polinomio, 3x cuadrado más 4x menos 3. Ojito ahora, unos paréntesis maravillosos para indicar que todo esto va a multiplicar al logaritmo neperiano de 6 y además a 6 elevado a x al cubo más 2x cuadrado menos 3x entre 5. ¿Vale? Y no puedo hacer nada más. No puedo hacer nada más porque este 6 está elevado a algo, no puede, y aunque no, pues tampoco se podría simplificar con el 5.
el logaritmo neperiano de 6 nada, y esto no voy a estar multiplicándolo por esto porque es absurdo, nos quedaría gigantosa y sin sentido. Así que esto se queda así, no se puede simplificar. Suele pasar con este tipo de derivadas que no se suelen simplificar mucho, a no ser que nos la den muy ajustadita. ¿Vale? La última de esta tanda, f' de x será igual que antes, recordar, los números que multiplican se quedan multiplicando. 2 por, ahora el 3, 4x al cubo, y ahora derivo el 4x al cubo. 4x al cubo es 3 por 4, 12x cuadrado. Y ahora por el logaritmo neperiano. ¿De quién? Pues de este, el que estaba elevado, de 3. Bien, ¿y esto algo se puede simplificar? Bueno, un poquito. ¿Por qué? Porque este 12x cuadrado y este 2 sí se pueden multiplicar, porque son polinomios. Entonces nos queda 24x cuadrado por 3 elevado a 4x cubo y por el logaritmo neperiano de 3. Y ya está, hemos terminado con esta derivada. Ahí está. ¿Vale? 3 últimos ejemplos. Vamos con la última tanda, los últimos 3, ¿vale? Vale, aquí se va a complicar un poco porque dentro del exponente ya voy a tener otras derivadas un poquito más complejas. Vamos con la primera. Vale, 2 y elevado a una raíz, ¿vale? Así que tener cuidado, vamos a los poquitos. Y' va a ser igual a, fijaos, ¿vale? Vale, 2 elevado a la raíz. 2 elevado a la raíz de x al cuadrado más 1. Esto no cambia. Y ahora, por la derivada de la derivada de la raíz, ¿vale? Pero yo, cuando son muy largas, antes de hacerlo de la derivada del exponente, hago esto, para no olvidarme. Logaritmo, porque si no después acabas cansado y te olvidas. Logaritmo neperiano de 2 y ahora por la derivada. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada de una raíz, recordar que es 1 partido de 2 raíz del exponente, de lo que está dentro de la raíz, y por la derivada de lo que está dentro de la raíz, en este caso 2x. Repito, la derivada de la raíz era 1 partido de 2 raíz de lo que está dentro de la raíz por la derivada de esto, ¿vale? La derivada, que en este caso es 2x. ¿Ok? Y repito también, aquí si el f' es muy complejo, ¿vale? Invierto el orden. Primero hago esto y después esto. O si queréis hacerlo siempre y así no os despistáis. Vale, ¿esto se puede dejar así? Por poder se puede, pero es que queda más bonito si hacemos algo. Lo primero, fijarnos en que en esta parte en la que se puede hacer algo, porque este logaritmo no se puede hacer nada con él y con este tampoco se puede trabajar, entonces nos fijamos en la parte en la que se puede trabajar, que es esta, y vemos si se puede tachar algo, ¿no? Pues fijémonos, aquí hay una x, abajo no hay ninguna x, pero hay un 2, entonces el 2 se puede ir con el 2. Y como el 2 se puede ir con el 2, pues genial. Entonces nos queda arriba la x, que multiplica el logaritmo neperiano de 2, y al 2, espera un momentito, que voy a echar todo esto un poquito para arriba para no pelear, ¿vale? Y al 2, que va a estar elevado a la raíz de x al cuadrado más 1, y todo esto dividido entre la propia raíz de x al cuadrado más 1. Ojito, que esta raíz y esta raíz obviamente no se pueden tachar porque esta raíz es un exponente y esta no. ¿Vale? Y nada más, porque la x y esta x no se pueden tachar porque esta está sumando y además dentro de una raíz. ¿Vale? Y poco más. Ya está, hemos terminado con esta derivada. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente. Esta, y'. Bien, tenemos este número que multiplica, recordar que eso se pone delante multiplicando y a continuación derivo el 5 elevado al logaritmo de x. Vale, 5 elevado al logaritmo
de x, si queréis ya por el logaritmo neperiano de 5 y por la derivada del logaritmo de x. Vale, aquí recordar que hay dos formas de hacerlo. No sé cuál, eso ya depende de cada uno, pero bueno, yo voy a aplicar una, que es la de que arriba pongo la derivada de x, que es 1 en este caso, y abajo pongo x por el logaritmo neperiano de 10 en este caso, que es la base de mi logaritmo, ¿vale? Logaritmo neperiano de 10. También se puede hacer aquí poniendo, en vez de esto, poniendo por el logaritmo en base 10 de e, que es la otra opción, ¿vale? Las dos son válidas, cualquiera de las dos. Vale, pero bueno, como normalmente esta es la más extendida, uso esta. Y prima, por lo tanto, va a ser igual a, para que quede más bonito, una única fracción. Nos fijamos si hay algo, es decir, esta es la fracción y aquí hay el número, lo demás no se puede simplificar. ¿Se puede tachar algo de arriba con algo de abajo? Pues no, porque aquí hay x y esto es un 6, así que nada. Entonces simplemente escribo todo en una única fracción y ya está. 6 por 5 elevado al logaritmo de x por el logaritmo neperiano de 5 y lo divido entre x por el logaritmo neperiano de 10 y se acabó. ¿De acuerdo? Esta sería nuestra derivada. Y la última de esta tanda, y prima, ¿vale? Sería 4 elevado al logaritmo neperiano de 3x a la quinta por el logaritmo neperiano de 4 y ahora por la derivada de este logaritmo neperiano. ¿Cómo es la derivada de ese logaritmo neperiano? Pues es, igual que antes, aquí podemos hacer 1 partido de 3x a la quinta por la derivada de 3x a la quinta. Y la derivada de 3x a la quinta es 15x cuarta. ¿De acuerdo? Vale. Y ahora nos fijamos en si podemos simplificar algo de aquí. Recordar esto y esto no se puede hacer nada, pero aquí a lo mejor sí. Y efectivamente aquí tengo un 3 y aquí tengo un 15 que se pueden simplificar y aquí un x cuarta y un x quinta y también se pueden simplificar. Entonces, este 15 con este 3 nos queda un 5 y este 4, toda esta x se va con esta y nos queda solo x. Así que bueno, se pudo simplificar bastante. Arriba nos queda entonces 5 que multiplica el 4 elevado al logaritmo neperiano de 3x quinta y el logaritmo neperiano de 4. Y abajo nos queda, ¿qué nos queda abajo? Pues simplemente x. Vale, y ya está. Hemos terminado. Ahí. Vale, estas han sido nuestras tres últimas derivadas del logaritmo, de la derivada de la función exponencial, así tal cual, pero ahora dejarme que os enseñe con el logaritmo neperiano cómo también funciona esta, perdón, con el número también funciona, cómo funciona también esta fórmula. Y así no tenéis que saber 1000 fórmulas. Vale, aquí está. Voy a resolver estos dos ejemplos y vamos a aplicar esta misma fórmula. Y' será igual a, recordaros, el 3 queda multiplicando y el e elevado a x es e elevado a x por la derivada de x, que es 1, y por el logaritmo neperiano de e. Esta sería de la derivada si utilizamos esta fórmula. Y nos queda 3 por e elevado a x por 1, ¿vale? Esto es 1, pero es que el logaritmo neperiano de, recordar, ¿vale? El logaritmo neperiano de también es 1. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda por 1 y por 1, es decir, 3 por e elevado a x, que es lo que nos daría si aplicáramos la fórmula del logaritmo neperiano de, perdón, del e elevado a x, ¿vale? ¿De acuerdo? Estos ejemplos los tengo resueltos en el vídeo donde explico la derivada del número e más ejemplos, así que podéis ver allí cómo van a darle exactamente lo mismo. Vamos con esta. F' de x va a ser igual a
e elevado a 2x más 1 por el logaritmo neperiano de e y por la derivada de 2x más 1, que es 2. Es decir, esto va a dar 2 por e elevado a 2x más 1 y por, a ver, acordaos que esto valía, ¿cuánto? 1, ¿verdad? Bueno, y por 1, es decir, 2 por e elevado a 2x más 1, que es lo que daría si lo hiciéramos con la fórmula del número e. Así que esta es la solución. Por lo tanto, esta fórmula vale también para el número e y así no tenéis que saberos 1000 fórmulas. ¿De acuerdo? Pues nada más. Espero que hayáis entendido un poco de qué va todo esto, cómo se deriva. Si no, cualquier duda, sugerencia, consulta, redes sociales, YouTube, lo que sea. Y nada más. Muchísimas gracias. Nos vemos en más vídeos. Chao, chao.